Otra vez, buenas tardes o buenas noches a todos los hermanos. Como dijimos o como decimos siempre, depende el lugar en que nos encontremos. Pero otra vez estamos juntos para considerar temas sobre las Escrituras, en especial ahora Apocalipsis y el capítulo 16, que todavía no podemos terminar ni con la sexta plaga. Porque hemos llegado nosotros a estudiar la sexta plaga y, como dijimos, tiene tantas connotaciones que no es hablar de la sexta plaga y en una sola charla y terminar. Es quedarnos en la ignorancia de un montón de cosas que se desprende de la sexta plaga. Pero antes de continuar yo con el tema que había prometido, es decir, la Tercera Guerra Mundial. ¿Habrá una Tercera Guerra Mundial? La gran pregunta. Pero antes de entrar de lleno a contestar la pregunta, conviene hacer una aclaración como adventista o en nombre, digamos, de nuestros hermanos adventistas, que cuando nosotros hablamos de la estatua o de la imagen o de lo que el diablo haría con la Virgen María, no estamos hablando de la madre de Jesús. La madre de Jesús, una santísima mujer elegida por Dios entre todas las mujeres, murió como santa hija de Dios y nosotros no nos referimos jamás a ella. La Iglesia de Roma ha inventado cosas que la palabra de Dios no dice respecto a la Virgen María. Entonces, yo no me refiero en estos temas a la Virgen María, Madre de Jesús, como muy buena mujer, santa mujer, que en este momento está según las escrituras y no según la postura de la Iglesia de Roma, según la Biblia, eh, ella está durmiendo el sueño de los santos, esperando la mañana de la resurrección. Si nosotros buscamos en el libro de Daniel, en el libro de Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2, encontramos lo siguiente. Dice allí el profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Y en aquel tiempo, hablando ya cuando se acabe, del tiempo en que se acabe el tiempo de gracia, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será un tiempo de angustia, gran tiempo de angustia, cuando Jesús deja de interceder. Cual nunca fue, un tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Un tiempo de angustia indescriptible, que ya lo hemos estudiado. Pero en aquel tiempo, cuando venga ese tiempo de angustia, después de, en medio del tiempo de angustia o a la parte final del tiempo de angustia, será libertado tu pueblo, todo lo que se hallaren escritos en el libro de la vida. ¿Y qué ocurrirá? Versículo 2. Más allá de la resurrección de los santos, más allá de la transformación de los santos vivientes, acá se promete lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo, duermen, el sueño de la muerte, duermen en el polvo, serán despertados, resucitarán. No todos, porque hay muchos impíos que no van a resucitar en ocasión de la segunda venida de Cristo, pero muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Y bueno, en aquel tiempo, así como todos los santos que bajaron a la tumba, saldrán de la tumba, y he aquí otro versículo importantísimo, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, el Señor Jesucristo dice prácticamente lo mismo que inspirándolo al profeta Daniel. Daniel escribe
en el capítulo 12, versículo 1 y 2, que lo acabamos de leer, pero en Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, noten estas palabras del Señor Jesucristo. No os maravilléis de esto, les está diciendo a los judíos, porque muchos judíos ya creían en la inmortalidad del alma. Y entonces el Señor le estaba diciendo una cosa muy opuesta, pero ahora también hay muchos cristianos que creen, como los judíos, en la inmortalidad del alma. Y entonces aquellos se maravillaban o se iban a maravillar por lo que Cristo iba a decir, y también es maravilla para los cristianos actuales que creen en la inmortalidad del alma, y hagamos de cuenta que está Jesús. Y que Jesús le dice a la humanidad cristiana creyente en la inmortalidad del alma, que creen en la inmortalidad del alma, no se maravillen de lo que yo les voy a decir. Ustedes creen que las almas están en el cielo, otros que están en el purgatorio y otros que están en el infierno. No se maravillen, dice Jesús, de lo que yo les voy a decir. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos, no el 90%, ni el 50%, ni algunos, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Desde el sepulcro, desde el cementerio, desde el cajón, escucharán la voz del Hijo de Dios. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida eterna. Por primera vez salen del cajón, salen del cementerio resucitados. Saldrán a resurrección de vida, pero lo que hicieron mal, a resurrección de condenación. Ninguno se está quemando en el infierno pagando o siendo condenado por sus pecados. Ni han recibido el premio de la vida eterna ni la condenación. Llegará el tiempo, no se maraville, que cuando venga yo, dice Jesús, todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Jesús en su venida desde el cementerio. Lo que hicieron bien salen resucitados para vida eterna, y lo que hicieron mal para condenación resucitarán para condenación en la tercera venida de Cristo. ¿Por qué cito esto yo? Porque entre los santos, la verdadera Virgen María, la única, que duerme el sueño de los santos, allí estarán los apóstoles, estarán los profetas o cuantos hijos de Dios, oirán la voz del Hijo de Dios y serán despertados, como dice Daniel capítulo 12, versículo 2, y serán los muertos, todos los que, y no dice la palabra muertos, todos los que duermen, mejor dicho, muchos de los que duermen serán despertados, uno para vida eterna, lo que dice Jesús acá, y otro para confusión perpetua. Bueno, haciendo esta aclaración, termino como corona de la aclaración que Satanás inventó una existencia de la Virgen María como abogada, como intercesora, como que vive en los cielos, y la Biblia no dice tal cosa, ni se puede probar ni con un solo texto de la Biblia tal cosa. Entonces, cuando yo estoy hablando de la imagen de la bestia, la imagen de la bestia es una creación de Satanás, y esa estatua creada por Satanás recibirá como milagro un espíritu de vida donde hablará la bestia por un lado, que sabemos que la bestia es el papado, y la bestia tiene su imagen, y la imagen que carga siempre la Iglesia de Roma. El Papa, la Iglesia de Roma, la doctrina, pero siempre la Virgen María al lado. Entonces, no nos referimos a la Virgen María, Madre de Jesús, en quien creemos en ella como Madre de Jesús, que creemos que ella ha muerto y como hija de Dios y resucitará juntamente con todos los santos en ocasión de la segunda venida de Cristo. Haciendo esta aclaración, entonces me voy de lleno, me aboco al tema la Tercera Guerra Mundial. Cuando hablamos de la Tercera Guerra Mundial, escuchamos un sinnúmero de opiniones, y dentro de nuestros hermanos hay diferentes ideas y hay quienes no creen, directamente no creen. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Mostrar el tema Tercera Guerra Mundial en varias partes. No puedo en una sola charla
mostrar todo lo que la Biblia dice o que la hermana White diga de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, cuando busquemos las citas y las encontremos, vamos a ver que se dice mucho, pero hay muchos hermanos que no la han visto a las citas o no la han entendido, o aparte de no haberlas entendido, no las ubican. Y vamos a ver detalles, pero no vamos, voy a tener que darle detalles, pero no tanto, para que no se aburran. Pero van a ver cuántos detalles habían habido. Vamos a ir a la primera parte de la Tercera Guerra Mundial. Eh, Vamos primero a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 al 3. Voy a desarrollar acá muchas cosas que se dicen y voy a mostrar un orden cronológico de acontecimientos que nos llevan hasta el fin de la sexta plaga y de paso la segunda venida de Cristo para que veamos el orden cronológico que había habido acá. Pero hay muchos que no se han dado cuenta y he leído en el tiempo pasado literatura, porque antes había libros nada más, todas las literaturas o todo lo que puedan haber escrito teólogos, no se menciona una tercera guerra mundial, ni lo enseñan tampoco los teólogos o los intérpretes de nuestra iglesia. Tienen sus ideas, sus otras ideas, y para ello yo tengo otra idea que no las aceptarán. Bueno, a mí no me interesa la idea o las ideas de nadie. Quiero mostrar con la Biblia y quiero compartir los textos estos y que ustedes mismos después los analicen, por favor, los analicen detenidamente. ¿Qué vamos a ver detenidamente? Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3. Los vamos a leer a los versículos bien leídos, por favor. Después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol o de la zona del oriente, como dicen otras versiones, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar. ¿Y a qué más? Dice ahora el ángel, ese ángel poderoso que viene de la zona del oriente, porque Occidente estaba peleando con Oriente, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, y agrega, ni a los árboles, o sea, en una palabra, al planeta. No destruyan al planeta. Muy bien, pero ¿hasta cuándo? Hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Estos versículos son muy importantes, no es para que nosotros leamos el Apocalipsis y llegamos al capítulo 7 y leemos de corrido el versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y quizás nos detenemos más adelante cuando vemos algún evento que para nosotros es significativo y quizás estos no son tan significativos o no nos dimos cuenta de lo que dicen. Pero ahora lo vamos a analizar exhaustivamente, comparando texto con texto. Entonces, sobre el versículo 1, el apóstol ve que 4 ángeles estaban por soltar los vientos. ¿Cuántos vientos? 4.
vientos. Quiere decir que había un ángel encargado de un viento, el otro del otro, y el otro del otro, y el otro del otro. Norte, sur, este y oeste, los 4 puntos cardinales de la Tierra. Y él ve en visión que esos ángeles ya están por soltarlos a los 4 vientos, del norte, del sur, del este y del oeste. Entonces tenemos que estudiar, preguntarle, no a un pastor, no a un anciano de iglesia, no a un teólogo, tampoco a Roberto Íñigo, por favor. ¿A quién o les vamos a preguntar? A los profetas? ¿Y cómo? Un solo texto, vamos a ver una comparación del texto y vamos a hacer una pregunta y le vamos a preguntar a la Biblia. ¿Qué significan vientos? Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué significan vientos? Entonces, antes de ir a los vientos, quiero hacer una aclaración. Hay ciertos teólogos renombrados que han expuesto sus temas, sus interpretaciones sobre estos versículos, y entonces hay algunos destacados que dicen que cuando Apocalipsis habla de los árboles, como dice el versículo, supongamos que en Apocalipsis, en el versículo 1, en la parte final, dice que los 4 ángeles iban a destruir al mar y a los árboles. Leemos en la parte final árbol, sí, ¿no? Después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no sople sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y entonces dice que árbol es símbolo de hombres. Y yo digo, no es símbolo de hombres. Cuando dice árbol, está refiriéndose a árboles. Y veamos la comparación. Entonces vamos a Apocalipsis 8, 7 al 9, o sea, un capítulo más, capítulo 8, 7 al 9, y dice el versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho grande granizo, o granizo y fuego según las versiones, mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra y la tercera parte de los árboles fue quemada. Si los árboles fuesen hombres en la comparación de textos, sería que la tercera parte de los hombres fueron quemados. No, no, acá dice de los árboles fueron quemadas y quemóse toda hierba verde. Entonces se refiere a árboles y se refiere a las hierbas verdes. Y ahora noten lo que dice el versículo 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta, como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar. La tercera parte de la mar se tornó en sangre. Versículo 9. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Y en estos versículos, cuando se habla de la tierra o el mar o los árboles, no está refiriéndose a los hombres, porque en el versículo 9 dice que las criaturas, criaturas vivientes, ya sean los peces del mar y todo marinero que puedan estar en los barcos, la tercera parte de los barcos con sus tripulantes, los tripulantes, criaturas vivientes, quiere decir que las criaturas vivientes no tenían nada que ver con los árboles, ni con el mar, ni con la tierra. Pero ahora vamos a Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 4, Apocalipsis 9, 4, y hablando de lo mismo, dice, y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra era hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, árbol era árbol, sino solamente a los hombres, criaturas vivientes, en los textos anteriores, o acá le llama a los hombres. No tiene nada que ver la destrucción de la tierra, del mar y de los árboles, y acá está dando una indicación.
no hagan daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, los árboles, ni a ningún árbol, está diciendo literalmente a los árboles, a las plantas, y los separa con esta interpretación, con este mandato, que está separando a los árboles del hombre, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Entonces, no podemos decir, como dicen algunos intérpretes, que cuando los ángeles están por destruir la tierra, al mar y a los árboles, árboles símbolo de hombre. No, no. No encontramos nada en estos capítulos que árbol, ni encontramos en todos los libros del Apocalipsis que árbol sea símbolo de hombre, sino que cuando habla de árbol, literalmente habla de árbol. Y cuando habla de los hombres, habla literalmente de los hombres que serían destruidos o castigados. Y da la casualidad que en estas cosas que se están manifestando se está separando a la hierba verde, a los árboles, de los hombres o criaturas vivientes. Bien, volvamos a Apocalipsis entonces, capítulo 7. En el versículo 1 tenemos que ver lo siguiente, que los 4 ángeles que están en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, están por destruir al planeta, tierra, mar y árboles. Más allá de que al destruirse el planeta, como dice Isaías capítulo 24, la tierra será destruida, pero los habitantes, y se para allí los habitantes, y será diezmada la, la, digamos, los habitantes de la tierra serán diezmados en la tierra, según Isaías capítulo 24. Diezmada la cantidad de habitantes que pueblan este mundo, ¿y con qué? Cuando dice destruir a la tierra, al mar y a los árboles, ¿cómo lo van a destruir? ¿Los ángeles van a bajar con espada, con fuego y van a destruir al planeta? No, no, no. Vientos. ¿Qué quiere decir vientos? Y ahora le vamos a preguntar. Y vamos a preguntarle a la Biblia, haciendo lo siguiente. En el versículo, capítulo 7, versículo 2 y 3, dice que cuando viene ese otro ángel poderoso, el ángel poderoso está interpretando lo que yo estoy enseñando ahora. No es una interpretación mía, es lo que dice el ángel. Y vi otro ángel que subía de la zona del oriente, del nacimiento del sol, que traía el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, y él interpreta que a lo cual era dado hacer daño a la tierra y a la mar. Y el ángel dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, pero da un tiempo. O sea que el mismo ángel, ese poderoso, interpreta y le da la orden a los otros ángeles, no suelten los vientos, no dañen con esos vientos a la tierra, al mar y a los árboles, pero da un tiempo hasta que no nos olvidemos nunca, en cada momento donde estemos, y nos acordemos del tema, el hasta qué, cuándo será destruido el planeta, hasta qué, no con la venida de Cristo, estamos hablando de la semidestrucción que profetiza Isaías en su capítulo 24 y lo dice también en el libro del Apocalipsis. La semidestrucción del planeta, y lo dice el Señor Jesús en San Mateo capítulo 24 y el versículo 24, que vendrá una aflicción tan grande en la tierra, que si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, pero por amor a los escogidos aquellos días serán acortados. Jesús se apresurará a volver a la tierra. No hagan daño hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios. Y acá repasamos Isaías capítulo 28 y vamos rápidamente a Isaías capítulo 28. Y en Isaías capítulo 28, para ir de lleno a una mayor profundidad interpretativa que puede recibir
una cantidad enorme de críticas. Para no recibir críticas de interpretaciones humanas, vamos a hacer lo que Jesús puso en práctica contra Satanás, cuando Satanás le habló con interpretaciones diabólicas y Jesús se defendió con un escrito está de la Biblia. Nosotros nos vamos a defender con escrito está, pero ¿cómo? Vemos capítulo 28, versículo 9, 10 y 13. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche, o sea, a los niñitos, a los arrancados de los pechos. Versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Versículo 13. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Quiere decir que los que no estudian comparando texto con texto, entonces interpretan lo que quieren y su interpretación antojadiza puede llevarlo a la perdición, a la confusión y a la destrucción de sus almas. Entonces veamos en eso que dice Isaías, comparar texto con texto para descubrir la verdad. ¿Qué quiere decir vientos? Vamos a Daniel capítulo 7, versículos 2 y 3. Ya que vemos que los ángeles, 4 ángeles, con sus 4 vientos quieren destruir al planeta, es necesario que sepamos sobre los vientos. Dice el versículo 2 y 3 del capítulo 7 de Daniel. Habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche, y aquí que otra vez, que los 4 vientos del cielo, los 4 vientos del cielo combatían hasta el apóstol, perdón, el profeta Daniel está poniendo allí la interpretación al decir combatían, los vientos combatían sobre la mar. Y 4 bestias, dice el versículo 3, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Es decir, que de las guerras, la gente que combatía en aquel entonces de una nación contra otra nación, guerras de naciones, hacía que surjan imperios. Los que vencían formaban un imperio, y en este caso las 4 bestias fue Babilonia, el primer imperio, que surgió de tremendas guerras mundiales, por decir así, entre comillas, de las épocas, de aquellos tiempos. Y surgió un imperio que dominó con las guerras a muchísimas naciones, inclusive a Israel. Y el profeta Jeremías les profetizó a los israelitas que por su pecado Dios los iba a entregar a los caldeos o babilónicos. Y así fue. Pero fueron guerras. Los vientos fueron guerras. Vi que los 4 vientos combatían sobre la gran mar. Combatían, vientos combatían, combate, guerras. Y surgían imperios. Babilonia fue el primero, después los medos y persas, después Grecia y después Roma. Y ahora notemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, Jeremías, capítulo 4, versículos 11 y 12, dice, en aquel tiempo se dirá de este pueblo y de Jerusalén, viento, viento seco, de las alturas del desierto vino la hija de mi pueblo. Bueno, viento seco, entonces nos queremos imaginar que en esas zonas desérticas corrió un viento, ¿no? Pero simbólicamente viento. Seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar, no era un viento para aventar, soplar, ni para limpiar. Viento, según mi versión antigua, más vehemente, que estos vendrá a mí y ahora yo hablaré juicios con ellos. Los juicios de Dios fueron las guerras que le hizo los ejércitos de los caldeos a Israel y los venció y fueron llevados cautivos al imperio babilónico. Pero otra vez la Biblia le llama las guerras vientos, que viene de la zona del desierto donde estaban los caldeos o los babilónicos.
Y ahora vamos a ver Jeremías capítulo 25, versículo 32 al 33, y estamos haciendo comparación de texto con texto para que sepamos que vientos significan guerras. Así ha dicho Jehová de los ejércitos de aquí que el mal sale de gente en gente, por tantas guerras que había en esa época. Y dice grande tempestad, en otras versiones dice grandes vientos, se levantará de los fines de la tierra. Así está diciendo Jehová. Y dice el versículo 33, y serán muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo o desde el cabo de la tierra hasta el otro extremo o cabo de la tierra, no se endecharán, no se recogerán, o sea, no se los llorarán ni se los recogerán, serán enterrados como estiércol, serán sobre la haz de la tierra. La cantidad de soldados muertos de aquella época. Y que soplaban vientos simbólicos, guerras y guerras. Y ahora noten ustedes que cuando Babilonia es destruido por los caldeos, perdón, Israel es destruido por Babilonia, Dios toma juicio, hace juicio contra Babilonia que atacó a su pueblo. ¿Y cómo se expresa Jehová como intérprete? El mismo Dios. Jeremías capítulo 51, versículo 1 al 4. Jeremías 51, 1 al 4. Así ha dicho Jehová. Y menos mal que es Jehová el que lo dice, ¿no? Porque cuando muchos leen Apocalipsis capítulo 7 y leen sobre los vientos, los versículos 1 al 3, lo que menos piensan es que esté hablando de guerras. A ver, debo pensar que son guerras del norte, del sur, del este y del oeste, guerras mundiales. A ver, versículo 1. Así ha dicho Jehová. He aquí que yo levanto sobre Babilonia. Babilonia fue el primero en atacar a Israel. Como dijo Dios, traigo vientos de la zona del desierto donde vivían o estaban las ciudades de los caldeos. Y aquí que yo levanto ahora sobre Babilonia y sobre sus moradores que se levantan contra mí un viento destruidor. Jehová dice que viene un viento sobre Babilonia ahora. Babilonia sopló viento sobre Israel, eran guerras. Ahora Dios hace que venga otro viento sobre Babilonia. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque serán contra ella de todas partes en el día del mal. Versículo, noten ustedes, ¿no? Y enviaré a Babilonia aventadores, siempre viento, aventadores que la avienten, redundancia, y vaciarán su tierra porque serán contra ella de todas partes en el día del mal. Versículo 3. Y diré al flechero, eran las guerras de ese entonces, que prepara su arco y al que se pone orgulloso con su coraza, no perdonéis a su mancebo, destruid todo su ejército, vientos que destruyen ejércitos, ¿no? Y está hablando de flechero, de cómo se vestían, cómo iban a la guerra los soldados de aquella época, caerán muertos en la tierra de los caldeos y al anciano en sus calles. Y entonces estaba hablando de flechero, de lanza, de soldado, de ejército, de escudo, de cómo peleaban los guerreros, cómo estaban vestidos. Y soplaré vientos, haré ahora que los vientos que soplaron sobre Israel para destruirlo, ahora traeré viento de los medos y persas, y los medos y persas son los que soplaron vientos sobre los ejércitos de los babilónicos. ¿Qué quiere decir vientos? Me parece que es harto suficiente esta comparación de texto para entender que vientos significan guerras. Entonces, cuando leamos el versículo 1 del capítulo 7, lo leamos así, porque lo dice Jehová en el libro de Jeremías, y porque lo dijo Jeremías inspirado por Jehová, que vientos significan guerra, y cuatro vientos, y como lo dice Daniel en el capítulo 12, versículos 2 y 3, los cuatro vientos combatían, y todos los textos que hemos leído, vientos significan guerras. Comparación de textos, no lo dice Roberto Íñigo. Entonces leemos el versículo 1.
Después de Apocalipsis 7, versículo 1, ¿cómo lo vamos a leer ahora? Con conocimiento. Después de estas cosas vi cuatro ángeles, lo mismo que decía Daniel, que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, quiere decir guerras mundiales, vientos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos, estaban deteniendo las guerras mundiales, que no haya una guerra mundial, que no haya una guerra del norte, del sur, del este y del oeste, que no se desate la tercera guerra mundial. Pero esos ángeles venían ya para soltarlos a los vientos del norte, del sur, del este y del oeste, que combatan los ejércitos en la tierra y la destruyan a la tierra. No va a ser esta vuelta con arcos y flechas, ni con ametralladoras, ni con bombas, pero sí bombas nucleares. Y van a ver hasta dónde nos va a llevar este estudio. Y no va a ser con las interpretaciones de Roberto I. Y si no la quieren aceptar, bueno, no acepten los versículos que estamos leyendo. Y entonces esos ángeles, volvemos a leer el versículo 1, pero la última parte, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué puede destruir a la tierra, al mar y a los árboles si no son las explosiones nucleares? Versículo 2. Y vi otro ángel, y ahí viene el ángel intérprete, que no es Roberto Íñigo. ¿Cómo lo vamos a leer ahora el versículo 2? Y vi otro ángel que subía del oriente, teniendo el sello del Dios vivo. Ese ángel viene con el sello para sellar a los hijos de Dios. Ahora veamos cómo lo vamos a leer al versículo 2. Vi otro ángel que subía del nacimiento del sol o del oriente, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz, con gran voz le grita, o les grita a los cuatro, perdón, les grita a los cuatro ángeles que estaban en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, con el poder para desatar los vientos y aniquilar el planeta. Entonces viene este otro ángel, no hace falta que interprete Roberto Íñigo ni ningún teólogo. Y viene este otro ángel, pero traía un sello en la mano. Y ese ángel clama con gran voz, les grita a los cuatro ángeles. ¿Y qué le dice? Clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales, lo dice la Biblia, a los cuales, a los cuatro ángeles, les era dado hacer daño a la tierra y a la mar. ¿Y qué dice el ángel? No un teólogo por allí. El ángel dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, no los destruyan al planeta. Viene un gran ángel poderoso y le grita a los otros ángeles, no suelten los vientos, no los destruyan, no destruyan al planeta, no destruyan a la tierra, al mar y a los árboles. Pero acá aprendemos algo más, hasta que no destruyan, hasta que señalemos a nuestro Dios en sus frentes. ¿Notan todo lo que hay que aprender de esos tres versículos? Y después dice el capítulo 5, y oí el número de los señalados, 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hay mucho para aprender. Cuando se habla de los 144.000, entonces, este tema, la sexta plaga de Apocalipsis 16, tiene tantas connotaciones, hermano. Los 144.000. ¿Y quiénes son los 144.000? Y acá dice, 144.000 de las tribus de los hijos de Israel. ¿Será así como estamos leyendo literalmente? ¿Son 144.000 israelitas? Porque después se habla de las diferentes tribus, 144.000 señalados. Pero miren ustedes a todo lo que nos llevan estos versículos que nos hablan de la tercera guerra mundial que ha de destruir al planeta y que no puede ser destruido el planeta todavía porque el ángel sellador no ha terminado su obra.
¿Cuándo se van a desatar los vientos? ¿Cuándo va a haber guerra en el norte, en el sur, en el este y el oeste y el mundo va a ser semidestruido? ¿Cuándo? El ángel poderoso le dice, esperen muchachos, no suelten los vientos, no dañen a la tierra, al mar y a los árboles. Yo traigo acá un sello para sellar a 144.000 de las tribus de Israel. Cuando yo lo selle, ahora entiendan, hermano, yo creo que cualquiera puede saber esto, que una vez que lo selle, ¿qué va a ocurrir? Una vez que lo selle, si está diciendo no destruyan a la tierra y al mar, a los árboles, ¿hasta qué? Quiere decir que una vez que termine de sellar, entonces los cuatro vientos van a ser desatados, los ángeles van a soltar los vientos y entonces van a dañar a la tierra, a la mar y a los árboles. ¿Por qué no se daña el planeta? Porque todavía no estamos sellados. ¿Qué quiere decir? Que estos versículos nos están ubicando por primera vez en la vida del pueblo adventista y del pueblo cristiano, pseudo cristiano o cristianos sinceros, a quienes Dios conoce, por primera vez en la vida nos está indicando cuál es el tiempo que estamos viviendo, que cuando haya una gran guerra y veamos que es frenada y que lo estamos viendo a través de los medios, que ya están por tirar la bomba atómica y que las condiciones que pone Rusia, que si los soldados de la OTAN o Estados Unidos se meten en esta guerra de Ucrania y los mismos se meten, pero mandan mercenarios, pero no es directa la guerra, pero le están haciendo de forma indirecta. Entonces Putin está enojado y entonces está amenazando que va a lanzar la bomba atómica y entonces va a venir la tercera guerra mundial y los que oyen las ondas como que vendría angustia, dice Cristo, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra por la confusión de las ondas, del sonido, de la mar, o sea, las ondas que vemos en los medios, en los colores, en lo que vemos, en los colores y en lo que oímos, todo el mundo está informado, pero mucha gente se está consumiendo o está angustiada porque no sabe nada de estas cosas y todo anda diciendo ya viene la tercera guerra, ya viene la tercera guerra, y nosotros como cristianos, conociendo la Biblia, ni nos interesa, por lo menos a mí. Yo leo que Putin ya está por largar la bomba atómica, que entonces la OTAN se asusta por acá, que Estados Unidos por allá, que ya se prepara y escucho el comentario de tanta gente a través de las ondas y del sonido, todo dado por ondas, el sonido y los colores, estoy escuchando, estoy viendo y todo el mundo ahora podrá contemplar el cumplimiento de la profecía. Todo el mundo con el celular en la mano podrá contemplar el cumplimiento de la profecía y los que no las conozcan, todo el mundo están viendo estas cosas confusas, que no saben el porqué de estas cosas, pero el Hijo de Dios que está instruido sabe que hay un ángel poderoso que sostiene a los cuatro ángeles y le dice, no suelten los vientos, no los dañen al planeta, esperen a que yo selle a los 144.000. Cuando yo los selle, entonces les voy a avisar y ustedes van a soltar los vientos y va a venir la tercera guerra mundial y entonces se va a volver loco el mundo y van a comenzar a venir guerras por todos lados y explosiones nucleares por todos lados y entonces vamos a ver que dentro de las plagas, hasta la sexta, va a estar la tercera guerra mundial con sus explosiones nucleares. Hay mucho para estudiar, hermanos queridos. Las plagas se van a derramar, las 7 plagas, pero de las 7, si nos acordamos nosotros del diagrama que vimos la vez pasada, llegamos con la guerra mundial, ni bien se acaba el tiempo de gracia, como dice el ángel, que cuando selle a los 144.000, entonces se acaba el tiempo de gracia, entonces los ángeles derraman las plagas y vamos a llegar hasta la quinta plaga y en la sexta interviene Satanás con las grandes señales que hace cesar la guerra y lo convierte al mundo oriental, 59,5% del Asia y creo que el 16% del África, que no tienen nada que ver con el cristianismo, más allá de que haya gente que esté viviendo y que sean cristianos por allí, pero que no tienen nada que ver con la multitud de la población.
Esa unión la tiene que hacer el diablo en la sexta plaga. Allí terminará la tercera guerra mundial, con la intervención de Satanás en forma de Cristo, conquistándolo al mundo no conquistado, a la primera bestia y a su imagen. Vamos a dejar acá, tenemos que seguir estudiando y ver los alcances de estas cosas que estamos diciendo. Vamos a tener que ver claramente cuándo se inicia la Tercera Guerra Mundial, pero ya lo sabemos, pero vamos a ver algunos textos, y cuándo estaría terminando, y vamos a ver algunos textos, y qué va a pasar con los 144.000, y quiénes son los 144.000, y después tenemos que ver la Tercera Guerra Mundial desde otra óptica, perdón, quiénes son los que van a pelear, quiénes van a ganar, quiénes van a perder, también está dicho en la Biblia, quiénes son las naciones. Y cuando lo leamos en la Biblia y veamos los acontecimientos actuales, vamos a decir, pero si esto ya estaba dicho, ¿y por qué no lo he entendido antes? Y después vamos a ver qué dice la hermana White, que todo esto que yo estoy diciéndoles a ustedes, lo había dicho Elena de White, le voy a presentar toda la cita del Espíritu de Profecía. Y a lo mejor se han cansado de leer los libros, pero nunca han extraído los textos y han hecho la comparación de textos con la interpretación que ha dado Dios, que ha dado el profeta Daniel, que ha dado el profeta Jeremías, que han dado los ángeles en el libro del Apocalipsis, o el apóstol Juan, al escuchar lo que decían los ángeles, en la Biblia había estado todo, pero corroborado por Elena de White. Quedamos hasta acá. Muchas gracias por la atención. Los espero el próximo sábado, si Dios quiere.